Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 15 y 16. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 15, Juego de espías. Pero estoy listo, Harry, protestó Jon una noche durante el entrenamiento. No, no lo eres. Negué con la cabeza y reprimí otro gesto de desaprobación. A veces era tan exasperante. Habíamos estado en Desembarco del Rey durante casi un mes. Logré aplicar el encantamiento de cabeza de burbuja a Lord Ned y a los otros dos lobos guargos, Nymeria y Lady, quienes parecieron simpatizar conmigo después de que borré su incomodidad. No es que antes no les agradaba, simplemente empezaron a agradarme aún más. Lord Stark estaba ocupado preparando un torneo que el rey organizaría en su nombre, aunque parecía bastante enojado por el asunto. Al parecer, la corona tenía una deuda de 6 millones de dragones de oro, 3 millones al Banco de Hierro, que pensé que era la potencia financiera de este mundo, y otros 3 millones a Tywin Lannister. Obviamente, Eddard parecía receloso de pedir prestado algo del tipo al que habían insultado gravemente al castigar a su hija por sus acciones en Invernalia. La validez del castigo no tenía importancia para el hombre, según lo que me hicieron creer. Diablos. Según los rumores e historias que he logrado obtener de los compañeros guardias, el relato de Jaime sobre lo que le sucedió a la casa Aran y algunos comentarios casuales, Tywin Lannister era el hombre más peligroso del continente debido a su riqueza y su voluntad de llegar a cualquier parte para asegurar la posición de su familia. Obviamente, cortarle la mano a Cersei debilitó su posición. Es cierto que Tommen era ahora el heredero al trono de hierro, lo que significaba que la posición de su familia en Desembarco del Rey seguía segura, pero se había infligido un insulto, consciente o inconscientemente. De ahí la renuencia de Eddard a siquiera abordar el tema del dinero. ¿Cómo sabía tanto del tema? Bueno, mi querido amigo, la respuesta es bastante simple: escuchar a escondidas descaradamente bajo un hechizo desilusionador. Pero si ya tengo el control suficiente. Las protestas de Jon me devolvieron a la realidad. No lo has hecho, dije sacudiendo la cabeza. Créeme, estás progresando a un ritmo rápido, pero aún te falta la fuerza y la velocidad con la que reúnes energía. Jon se enojó ante la crítica y abrió la boca para responder. Me adelanté y apunté con mi mano hacia su figura, con la palma hacia su cuerpo. Un rayo respondió a mi llamado, girando, retorciéndose y fusionándose alrededor del centro de mi palma, volando como una bola concentrada de energía que esquivó por puro instinto. ¿Qué estás? Pero eso fue lo más lejos que llegó Jon antes de tener que saltar y rodar hacia adelante para evitar otra pelota. Jon imitó mi movimiento inicial y concentró su poder. Hizo que se encendiera una pequeña brasa azul antes de que le diera un puñetazo en el estómago, sacándole el aire de los pulmones y doblándolo. Cayó de rodillas mientras tosía y resoplaba, intentando con todas sus fuerzas llenar sus pulmones con el aire que había perdido, pero sin éxito. Levantó la cabeza, solo para encontrarse cara a cara con mi palma cargada con un rayo, a escasos centímetros de su rostro. Unos segundos después, retrocedí y apreté la palma de la mano. Una pequeña onda expansiva sacudió nuestro entorno, aunque ningún sonido salió de la habitación que habíamos estado usando para entrenar. Como ya te he dicho, Jon, dije con dureza mientras el otro adolescente recuperaba lentamente el aliento y la compostura. No estás preparado para luchar con tu poder en una batalla campal. En el tiempo que te llevaría a disparar, cualquiera te habría arrancado la cabeza de los hombros. Jon intentó disculparse, pero le salió medio estrangulado. Conjuré una taza y la llené de agua, entregándosela al muchacho, quien tomó la bebida ofrecida y tomó un gran trago. Gracias, logró decir finalmente Jon. Asentí en señal de reconocimiento antes de abordar el tema. Perdón por la demostración. Sé que eres bastante testaruda y pensé que esta era la única forma de convencerte. Jon permaneció en silencio durante un largo momento. Está bien, dijo finalmente. Sonreí. Solo lleva tiempo. Solo hemos estado en esto durante un par de semanas, o son 3 semanas, dije y señalé con la palma de la mano la pared que estaba a mi lado. Un rayo salió volando y se estrelló contra el ladrillo rojo. La corriente fue lo suficientemente fuerte como para hacer que los ladrillos brillaran de rojo por el calor. Fue bueno alcanzar casi el nivel de fuerza que poseía antes de ser arrojado a esta dimensión, aunque tomó algo de tiempo, mucha lluvia de ideas y muchas sesiones agotadoras de control mágico para lograr que mi magia se comprimiera a los niveles que necesitaba.
John se quedó mirando con asombro la intensidad del ataque, su ira fue reemplazada por una creciente excitación. ¿Qué? Si tan solo supiera lo poderoso que soy en realidad, entonces, estaría emocionado. Podrás alcanzar ese nivel en 1 año o 2, prometí, pero fruncí el ceño. Pero tienes que trabajar en ello. No es algo con lo que te lances a la batalla e imprevisis sobre la marcha. Tienes que pasar por un entrenamiento estricto para canalizar tu poder. No querrás acabar matando a las personas equivocadas en una pelea. Imagina si alcanzas a Arya o Sansa con tu fuego. John hizo una mueca y se desanimó de inmediato, su rostro se tornó solemne. ¿De verdad quieres que pase algo así?, le pregunté. Fue un poco mezquino de mi parte hacerle sentir culpable, pero era importante destacar el gran peligro que podía representar para quienes lo rodeaban si carecía del control necesario. John asintió y suspiró. Lo entiendo, Harry dijo. Le di una palmadita en la espalda. Bien, ve a descansar un poco. Y no olvides, sí, meditar todas las noches, dijo John, con la exasperación reflejada en su rostro serio. Dices eso cada vez que terminamos el entrenamiento. Si no te lo dijera, probablemente te lo saltearías, sonreí sin arrepentirme. Estás demasiado ansiosa por dormir. Tal vez. John le devolvió la sonrisa antes de salir de la habitación y dirigirse a las dependencias de los guardias. Con un movimiento de mi varita, quité los hechizos de silenciamiento y ocultamiento que tenía en la puerta, las paredes y las ventanas. No serviría de nada que un sirviente, o peor aún, un espía, viera lo que estábamos haciendo y comenzara a hablarle a quien estuviera dispuesto a pagarle una moneda. Me di un golpecito en la cabeza con mi varita, sintiendo los hilos fríos de magia recorriendo mi cuerpo, conectándose entre sí y protegiendo mi presencia del ojo desnudo, antes de salir de la habitación. Otra ola y mis pisadas se volvieron silenciosas. Caminé por los pasillos de la Fortaleza Roja, la luz de la luna se filtraba a través de las numerosas ventanas, dándole al lugar un aspecto etéreo. Sonreí, me recordó las noches que pasé vagando por los pasillos del castillo de Hogwarts. ¿Realmente han pasado meses desde entonces? Aún podía recordarlo todo como si fuera ayer. Me preguntaba qué vería si me mirara en el espejo de Ouis ahora. ¿Serían mis padres de nuevo? ¿Vería mi mundo natal? ¿Vería solo a Daphne y a Sirius? ¿O fue una mezcla de los tres? Preguntas para las cuales quizás nunca reciba respuesta. Me detuve al oír el tintineo de unas botas contra el frío suelo de piedra. Unos segundos después, uno de los sirvientes de la Fortaleza Roja apareció poco a poco. Sus ojos revoloteaban frenéticamente hacia todas las puertas cercanas, como si esperara que alguien lo pillara haciendo lo que estuviera haciendo. Así que, naturalmente, lo seguí. Pasaron unos minutos mientras íbamos de un lado de la Fortaleza Roja a su torre más al norte, donde la araña, Varys, lo estaba esperando. Reprimí la sorpresa, aunque, considerando que este tipo era el jefe espía de este reino, no debería haberme sorprendido en absoluto, y lo seguí hasta una habitación lateral, asegurándome de entrar lo más rápido que pudiera antes de que cerraran la puerta. Con un chasquido, la puerta se cerró y luego quedó bloqueada. Vine tan rápido como pude sin despertar sospechas, Lord Varys, dijo el hombre apresuradamente. ¿Y? Preguntó Varys suavemente. Está hecho, dijo. El mensaje ha sido entregado en los muelles. He asegurado su paso a Pentos, donde los hombres de su contacto están preparados para recibirlo, tal como se ordenó. Pentos. Esa era una de las ciudades libres, en el extremo occidental de Essos. Además, ¿qué tipo de mensaje requeriría viajar en barco? Quizás se pudiera interceptar a los cuervos de alguna manera. Bien, dijo Varys. Lo has hecho muy bien. Lo que sea para que Targaryen vuelva a gobernar estas tierras, dijo el hombre, inclinando la cabeza. Bastante, dijo Varys, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, antes de lanzarle una mirada penetrante al sirviente. Aunque te insto a que no hables de ellos. Por más segura que pueda ser nuestras conversaciones, no estoy libre de defectos. El sirviente se marchitó. Tienes razón, mi señor, inclinó la cabeza. Te pido disculpas. No ha pasado nada, buen hombre, dijo Varys con tono cordial, dándole una palmada firme en el hombro al hombre, una vez, antes de dar un paso atrás. Ahora, creo que tienes unas cuantas tareas más que hacer, ¿no? Sí, por supuesto. El sirviente hizo una última reverencia antes de marcharse en silencio, cerrando la puerta detrás de él. Varys hizo un gesto con la cabeza, antes de señalar mi ubicación exacta. Pensabas que no notaría tu presencia, ¿no? Dijo Varys, en un tono igualmente suave, pero con un tono peligroso. Muéstrate. Me quedé en silencio,
incluso mientras él se acercaba lentamente a mi ubicación. No podía verme exactamente, pero debió detectar mi presencia, de alguna manera. Hectómetros. No tiene sentido alargar esto. Deja estupefacto. Salió como un susurro, y fue toda la advertencia que tuvo Varys antes de que una luz roja brillante se disparara hacia su cuerpo, tirándolo al mundo de la inconsciencia con un ruido sordo. Ya casi está, me susurró Erebes. Debes irte antes de que alguien lo encuentre. Ese sirviente todavía estaba cerca. Puede que haya oído. La puerta se abrió de golpe y apareció el mismo sirviente de antes, solo que esta vez parecía alarmado, pero se convirtió en pánico cuando vio al inconsciente Varys. Giró la cabeza desesperadamente, tratando de encontrar al culpable, pero no vio nada. Sabiamente mantuve la calma y escapé, incluso mientras el sirviente arrastraba al inconsciente Varys a sus aposentos personales y montaba guardia. Me alejé lentamente hasta que alcancé una distancia suficiente y corrí, regresando a la torre de la mano. ¿Entonces Varys era un leal a los Targaryen? Eso no tenía sentido. En las reuniones que había estado espiando, Varys nunca había insinuado nada parecido, incluso llegó a sugerir que se enviaran asesinos a la boda de Daenerys Targaryen con el señor de la guerra, Khal Drogo. Reconocí el nombre de una de las conversaciones del rey con Ned. Quizás todo esto formaba parte de su tapadera, o tal vez no quería poner todos los huevos en una misma canasta. De esa manera, podría estar seguro de su posición tanto en esta regla como en lo que pudiera suceder en el futuro. Esperar. Me detuve de repente, sintiendo algo rozando el borde de mis sentidos. Párrafo, ¿qué fue eso? Párrafo, se escuchó el silbido de Balteser. Párrafo, ¿lo sentiste también? Párrafo, le respondí con un susurro. Yo también, entonó Erebes desde su vaina. ¿Qué crees que fue eso? Pregunté y cerré los ojos. Zarcillos de relámpago saltaron de mi cuerpo, retorciéndose y girando a mi alrededor, antes de lanzarse hacia afuera. Abrí los ojos y seguí el rastro que me llevó a una puerta a la derecha. Agarré el picaporte y tiré. No se abrió. Intenté hacer fuerza. Nada. Bloqueado, murmuré y saqué mi varita. A lo Mora. Con un clic, la puerta se abrió. Sonreí levemente para mí mismo y la abrí. Las bisagras crujieron ruidosamente, evidencia del desuso de la puerta a lo largo de los años. Había unas escaleras que descendían hacia la oscuridad total. Entré, cerré la puerta detrás de mí, quité el encantamiento desilusionador y cerré la puerta con llave. Lumos. Una bola de luz blanca y brillante surgió de mi varita, iluminando la escalera una vez más. Esperé a que mis ojos se acostumbraran antes de bajar. Me tapé la nariz varias veces para evitar estornudar. Hay demasiado polvo aquí, murmuré irritado cuando finalmente llegué al fondo. Parecía ser un sótano húmedo y polvoriento. ¿Qué tiene de especial este lugar?, me pregunté mientras daba unos pasos hacia adentro, concentrando mi poder una vez más. Me llevó más adentro, a una de las muchas puertas laterales que bordeaban las paredes, aunque esta era mucho más grande que el resto. Comprendí por qué cuando entré. ¡Wow! En la gran sala lateral había varios cráneos de dragón muy juntos. Los primeros eran muy pequeños, no más grandes que los de un gato, pero a medida que me acerqué más y más, se hicieron cada vez más grandes. Párrafo, estos son los cráneos de dragón que se exhibieron en la sala del trono durante la dinastía Targaryen. Párrafo, Balteser proporcionó cuando llegamos al último, un cráneo absurdamente enorme por decirlo menos. ¿Qué tamaño tenía el dragón? Hice los cálculos mentalmente. Por los dibujos de los libros que he leído, los dragones se parecían inquietantemente al colacuerno húngaro con el que me había enredado hace un año durante ese estúpido torneo de los tres magos. Pero esto fue increíble, de acuerdo, dijo Erebes con voz entrecortada. Parece como si los cuentos de Valerión el Terror Negro no estuvieran adornados de ninguna manera. Miren su cráneo, susurré, pasando mi mano por el hocico del cráneo. 4, no, al menos 5. Al menos 5 veces más grande que el de un colacuerno. Entonces, sería lógico asumir que el resto de su cuerpo habría sido proporcionalmente más grande, si el dragón todavía estuviera vivo, entonó Erebes lógicamente. Me quedé en silencio por unos momentos, absorbiendo las palabras y lo absurdo de todo ello. Fueron necesarias decenas de magos que usaron aturdidores en conjunto para someter a los dragones de su tierra natal, dije lentamente. Sin embargo, estos Targaryen los derrotaron con facilidad por sí solos. Sin hechizos ni grandes grupos de personas. Realmente curioso, dijo una voz detrás de mí, sacándome de mi ensoñación. Giré rápidamente, di una patada circular que no golpeó nada más que el aire, perdí el equilibrio y caí de culo. Rápidamente recuperé el equilibrio y me puse de pie, y me encontré cara a cara con un fantasma.
Aún más curioso, continuó el espectro mientras flotaba a mi alrededor. Era un hombre alto, de hombros anchos y complexión fuerte. Llevaba el pelo corto, de un dorado plateado, sobre un aro de acero con rubíes de corte cuadrado que enmarcaba su frente. Más llamativos eran sus ojos, de un color púrpura intenso que me estremeció con su vitalidad. Incluso en la muerte, este hombre parecía majestuoso con su armadura de escamas negras. «Puedes verme», dijo el fantasma con sencillez. «En los siglos que llevo muerto, nadie ha detectado mi presencia, hasta que lo hiciste tú». Me quedé en silencio unos momentos, ordenando mis pensamientos antes de hablar finalmente. «Eres un Targaryen, ¿no? El pelo y los ojos, lo soy». El hombre sonrió levemente. Me llamaban Agan el primero de su nombre. Volví a mirar el cráneo de dragón más grande, antes de volver a mirar al espectro. «Agan el Conquistador». «Sí», confirmó el espectro. «Agan», sin ningún arrebato. «El Conquistador». No había mucho que conquistar. Algunas escaramuzas aquí y allá. Agan flotó hasta el cráneo más grande y pasó la mano por el hocico, tal como lo hice yo. Mi querido Valerión hizo la mayor parte del trabajo. Vagar y Meraxes también. «No hay mucho que conquistar», repetí. «Supongo que suena un poco arrogante por mi parte». Agan sonrió, aunque no con malicia. Había planeado muy bien mi invasión y, con mis dragones, ningún ejército tenía la menor posibilidad de enfrentarse a nosotros. «Es cierto», admití. «Con dragones del tamaño de varias casas grandes, podrías haber conquistado el mundo entero». «Un continente me bastaba», afirmó Agan, pero hizo una mueca. «Aunque, con los acontecimientos recientes, Orys se estaría revolcando en su tumba por lo que su descendiente ha hecho con nuestro legado». «Orys», repetí. «Sí», dijo Agan, flotando por la habitación. «Mi medio hermano, Orys Baratheon». «Ah», todo encajó. «Sí, la rebelión de Robert», dijo Agan, «a lo que se han visto reducidos nuestros descendientes». Asentí sin decir palabra. Uno era un rey gordo que se prostituía constantemente y bebía hasta morir prematuramente, y el otro era conocido por ser un anciano loco que quemaba vivos a sus súbditos con fuego salvaje, creyendo muchas veces erróneamente que eran traidores a su gobierno. «Los Baratheon han caído muy bajo, a pesar de que ahora son una casa real», continuó Agan con tristeza. «Y mi propia familia. Lo único que queda de nuestro fuego son dos pequeñas brasas al otro lado del mundo, rodeados de oscuridad y enemigos que esperan su oportunidad de acabar con mi linaje, de una vez por todas». No es de extrañar que este tipo fuera un fantasma, con pensamientos pesados como estos rondando en su mente fantasmal. «Así es la vida», dije en voz baja, sin concesiones. Incluso Agan me dirigió una mirada fulminante. La mirada se desvaneció rápidamente al ver mi mirada firme. «Quien llegue a la cima, acabará cayendo, y duramente». «Tienes razón, por supuesto», admitió Agan, antes de centrar su atención en mí. «Eres muy poderosa». Miré de reojo al hombre mientras inspeccionaba uno de los cráneos de dragón de tamaño mediano. «¿Qué te dio esa impresión?», dije con tranquilidad mientras me sacudía el polvo de las manos y me enfrentaba al espectro. «Puedes verme, por ejemplo». Agan tenía razón. «Es más que eso, puedo sentir el poder emanando de ti en Oulides». Me he ido desvaneciendo lentamente en el olvido durante los últimos 50 años, al menos hasta hace unos meses, cuando empecé a recuperar algo de forma en esta no vida. Ese fue aproximadamente el momento en que llegué a este reino. Entonces, ¿fortalezco a todos los fantasmas simplemente por llegar a este reino? Mi magia se inyectó en el mundo que me rodea, de alguna manera. Me pellizqué el puente de la nariz con irritación. Si los fantasmas recuperaron la fuerza suficiente para volver a tomar forma visible, cuanto más fuertes son los otros, o los sacerdotes rojos, o los condenadores de las sombras. «No dudo de que puedas derrotar a mi Valerión en combate», dijo Agan. «Con un poder como ese, ¿cómo adquiriste tanta fuerza?». No dije nada durante unos momentos. Nací con magia y he sido instruido por magos mucho mayores que yo. En cuanto a mi rayo, me temo que es una historia un poco larga. Agan el fantasma hizo un gesto de desprecio hacia sí mismo y esbozó una sonrisa encantadora. «Tengo mucho tiempo». Le devolví la sonrisa. Este tipo no era tan malo. Así que le conté todo. Le hablé de un joven que entraba en una sociedad maravillosa llena de todo tipo de magia y asombro. Hablé de trolls, dragones, wyverns, wyrms, nundus, traitons, elfos, goblins y otras criaturas. Hablé de un castillo mágico con escaleras móviles, fantasmas como él, retratos parlantes y un sinfín de atajos y pasillos. Le hablé de mis maestros, magos viejos y sabios que dominaban bien su rama particular de la magia.
Le hablé de lo sangre pura y sangre sucia, hablé de Dumbledore, y hablé de Voldemort. Hablé del surgimiento de fuerzas oscuras incluso mayores que el mago que había asesinado a mis padres y a muchos otros, demonios, gobernados por su emperador Mundus, con quien había luchado entre reinos. Mundus, quien fue la razón por la que me quedé varado en este mundo. Hablé de los poderes superiores de este mundo que se fijaron en mí. Los sacerdotes rojos de R. Dijo Hagan con un dejo de familiaridad en su tono. Conozco su religión. Asentí, recordando las visiones que el cuervo me había mostrado. Estaban obsesionados con el fuego, continuó Hagan, ajeno a mis pensamientos. Creían que yo era uno de los avatares de R. por mis dragones. ¿Lo hicieron? Pregunté sin comprometerme. ¿Por qué? Más de 100 años antes de mi conquista de Poniente, explicó Hagan, la maldición cayó sobre Valiria. Leí sobre eso e intervine antes de que pudiera continuar. Nadie parece saber qué fue realmente la perdición. Yo tampoco, añadió Hagan, sonriendo pacientemente. Lo que sí sé es que me lo contó mi padre. Mi tatarabuela, Daenerys Targaryen, era una vidente verde. La llamábamos Daenerys la soñadora, porque sus sueños siempre parecían hacerse realidad. Asentí. Tuvo un sueño poderoso y profético que describía la destrucción de Valiria, el antiguo hogar en ruinas de mi familia. Su padre, Lord Aenar, decidió trasladar a nuestra familia y todas nuestras pertenencias a la isla de Rocadragón, junto con 5 dragones, dijo Hagan. 12 años después, la maldición cayó sobre Valiria y la casa Targaryen fue la única familia que quedó con dragones, dijo Hagan. Solo quedaron unas pocas casas que llevaban la sangre de la antigua Valiria. Las casas Eltigar y Velaryon, 2 casas con estrechos vínculos con la nuestra, aunque ambas también han pasado por momentos difíciles, pero estoy divagando. Con mi ascenso al poder atrajo la atención de la gente, tanto de Poniente como de fuera, dijo Hagan. Los seguidores de R. afirmaban que yo era un devoto seguidor de su religión. Se burló. Parecía bastante divertido en un fantasma. La gente de Altremer, por supuesto, creyó cada palabra. ¿De qué otra manera podría controlar dragones que escupen fuego si no fuera un seguidor de la religión que adoraba el fuego? Asentí. Los ingenuos tienden a creer en todo lo que parece bastante simple. Muy cierto, dijo Hagan, sonriendo un poco vengativamente mientras continuaba hablando. Rápidamente corregí su error cabalgando hacia algunos de sus grandes templos y quemándolos hasta los cimientos, de forma muy similar a lo que hice con Harrenhal. Los estúpidos sacerdotes no volvieron a molestarme, simplemente tuve que lidiar con los seguidores de los 7 en Poniente. Ah, sí, dije con una mueca. Esa religión me recordaba demasiado al cristianismo, demasiadas ceremonias, reglas y odio hacia todo lo diferente. Los 7 que son uno, una farsa. De acuerdo, asintió Hagan. Una religión instalada por los invasoras de Ándalos, que atacan los árboles sagrados de los niños. Lo miré 2 veces. No había leído nada sobre los valirios que seguían a los dioses antiguos ni sabía nada sobre los niños, en particular. Había visto fragmentos de ellos cuando estaba en el vacío. Una imagen de niños saludándome pasó por mi mente. Oh, sí, Hagan sonrió levemente. Los valirios conocían la existencia de los niños. Hay relatos escritos de muchos adivinos que utilizan velas de vidriagón, me temo que yo no poseía el talento para ello, que han visto a los niños. Y, a los otros. Criaturas nacidas del hielo y la muerte. Empecé un poco en eso. Fue parte de la razón por la que mi hijo, Maegor, construyó el Pozo del Dragón en primer lugar, dijo Hagan. La razón principal, obviamente, fue debilitar el control de la fe de los 7 sobre el reino de mi familia. Por supuesto, tenía otro propósito. Queríamos criar dragones, en caso de que los otros aparecieran una vez más e intentaran matarnos a todos. Los libros de historia nunca mencionan eso, ni siquiera los maestras, dije, recordando todas las veces que le pregunté al maestre Luwin sobre la magia, los Targaryen y los otros. El conocimiento se pierde con el tiempo, dijo Hagan, con un tono de voz triste. Un discurso importante que alguien pronuncia se escribe, más tarde se reescribe, luego se cita incorrectamente, luego, el pasaje apenas se menciona a medida que pasan los años y los libros antiguos se vuelven ilegibles. He visto muchas obras desaparecer a lo largo de los años, una verdadera lástima. ¿Te gustaba leer? Pregunté de repente. Hagan asintió. Nunca fui una persona sociable. Las únicas personas con las que quería pasar el tiempo eran mis hermanos Visenya, Rhaenys y mi medio hermano, Oris. Cuando ellos estaban ocupados, yo entrenaba con mis dragones o leía libros. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, Hagan sonrió. Los hijos del bosque y los otros. Sabía de su existencia.
también lo sabía mi hijo, que construyó el pozo del dragón para que nuestros dragones se reprodujeran y crecieran en número. Si hubiera sabido que el espacio cerrado y estrecho obstaculizaría a nuestros dragones en lugar de fortalecerlos, habría tomado un camino muy diferente. Ahora ya no quedan dragones, dijo Agan con gravedad. Sin uno de sus enemigos mortales, los otros no tienen rivales, excepto, tal vez, tú, Harry, de la casa Potter. ¿Sabes mi nombre?, dije sobresaltado. En efecto, confirmó Agan, con un dejo de diversión en su tono de voz. Oigo a los sirvientes de este castillo todo el tiempo. Harry de la casa Potter, el escama negra. Hizo un gesto hacia mi brazo derecho, escamoso. Una vista interesante, tu brazo. Los rumores corren a Raudelis, por supuesto, pero el más popular te involucra a ti, un brujo, un enano, un pollo y una docena de eunucos. Ah, dije elocuentemente, ¿cómo puede alguien responder a algo así? Terminamos hablando hasta bien entrada la noche. Capítulo 16. La montaña deslucida. Una semana después de mi conversación con Agan el primero, comenzó el torneo. Guerreros, caballeros y luchadores de todos los ámbitos de la vida comenzaron a hacer fila para inscribirse. Me pregunté por qué estaba haciendo esto. Párrafo porque estás aburrido, párrafo espetó Balteser. Asentí distraídamente cuando finalmente llegué hasta uno de los cajeros, un hombre de unos 20 años, calvo y al que le faltaban 2 dientes delanteros. Me miró y palideció al verme. Debe ser el brazo. ¿Estás bien ahí?, pregunté con curiosidad. Tu brazo, tartamudeó el cajero. Sí, ¿qué pasa con eso?, pregunté con indiferencia, poniendo los ojos en blanco ante una reacción a la que ya me había acostumbrado bastante. Está cubierto de escamas negras, exclamó dramáticamente. Me detuve unos segundos para mirar al hombre con absoluto aburrimiento, con la esperanza de transmitir lo tonto que sonaba este hombre en esos momentos. Debe ser nuevo aquí, dijo un hombre detrás de mí. Me di vuelta y vi a un hombre algo corpulento que vestía armadura y una especie de túnica roja. Honestamente, se veía tan desgastada que incluso me sorprendió que todavía la usara. Casi parecía como si fuera un sacerdote rojo de Errelor. Ya estaban aquí, espera. No, mi momento de pánico terminó cuando me di cuenta de quién era ese hombre, uno de los amigos bebedores del rey. Teres de Myrt. No, saludé con un gesto de la cabeza. Mis disculpas por retrasar la cola de esta manera. Blackscale respondió con una sonrisa. Está bien. Luego se volvió hacia el cajero. Este es Harry Potter de Blackscale. No tardarás en permitirle entrar en este torneo, a menos que quieras sufrir su ira, y la de todos nosotros también. Quiero decir, se encogió de hombros al darse cuenta de que casi todo el mundo lo miraba enojado por haber detenido la fila. Visiblemente recomponiéndose, el cajero finalmente dijo: ¿en qué competencia decides inscribirte, ser Malá? Y no soy un caballero. Soy solo otro luchador, dije con sencillez y el cronista comenzó a anotar cosas apresuradamente. ¿Ni justas ni tiro con arco?, preguntó Teres detrás de mí, mirando con curiosidad la elección. Nunca he peleado a caballo y nunca he sido muy bueno con el arco. Era mentira. Nunca he tocado un arco para saber si era bueno o no. Pero ponme en combate directo, a corta distancia, y nunca perderé. Afirmación audaz, Blackscale. Sin embargo, puedes respaldarla, dijo Teres, y muchos otros detrás del gruñero no se burlaron de mí, aunque sus ojos se detuvieron en mi brazo por un momento antes de sacudirse el frío que habían sentido. Hecho, dijo el cajero, asintiendo rápidamente y avergonzado, antes de mirar hacia adelante. El siguiente competidor, por favor. Escuché distraídamente el parloteo de la multitud mientras me dirigía lentamente hacia el ring de combate cuerpo a cuerpo. El terreno del torneo estaba situado a unas horas de viaje de la ciudad en un gran claro de unos 5 kilómetros de ancho. En este claro se habían preparado 2 zonas diferentes. La primera era el campo de combate, una zona circular de tierra, hierba y grava, en la que me encontraba en ese momento. Unas gradas de madera me rodeaban por todos lados y en el mismo centro del gran claro, entre los campos de combate y de justas, se encontraba el palco real, un palco de 2 pisos en el que se sentaban el rey y sus hijos, así como los diversos nobles a los que había invitado. El otro campo era para justas, tiro con arco y otras competiciones variadas como lanzamiento de cuchillos, lucha libre, etc. Para ser sincero, no me molesté en averiguarlo todo. No me importaba nada montar a caballo mientras golpeaba a alguien con un palo largo de madera. En cuanto a la competición de tiro con arco, ¿de qué me serviría un arco si pudiera simplemente disparar rayos cuando quisiera? Cosas a tener en cuenta.
ya se ha reunido la multitud, son muchos. Escuché una voz familiar desde mi derecha que se hizo más fuerte, abrumando el parloteo interminable de mis compañeros concursantes y la multitud misma. Me giré y vi a Yori, de pie junto a mí y mirándome desconcertado. Pensé que John iba a entrar, dijo con una sonrisa. Reprimí una mueca de dolor y me dirigí a mi capitán. Hicimos una apuesta, dije, sonriendo de vuelta y agarrando el brazo del hombre por un momento. Él perdió, así que yo compito en su lugar. Yori resopló divertido. ¿Cuál fue la apuesta? Es una larga historia. Probablemente sería demasiado larga de contar y, sonreí, señalando al rey y a su corte, que habían comenzado a tomar asiento mientras el gran ring se llenaba. Está a punto de comenzar. En realidad, la historia fue bastante corta y nada divertida. Unas noches antes, John y yo nos enteramos de que era inmune al fuego. No solo a su propio fuego, sino a todo el fuego, en todas partes. Metió la mano en un brasero y no pasó nada. El fuego tampoco le afectó. Ahora bien, claro, eso podría ser una consecuencia de su nuevo poder, pero, y aquí está la parte interesante, ni siquiera podía permitir que el fuego dañara su cuerpo. Ahora bien, ¿qué significa eso exactamente? Como quizás sepas o no, siempre había sido capaz de usar mi propio rayo para dañarme de alguna manera, para cauterizar mis propias heridas, la mayoría de las veces, y, si una fuente externa de electricidad impactaba mi forma, dolería, a menos que me la comiera, por supuesto. John no pudo, y eso fue lo extraño de todo. Al principio pensé que se trataba simplemente de un problema mental, tal vez su mente estaba decidida a mantener su cuerpo a salvo de cualquier llama. Sin embargo, después de unas horas de pruebas estresantes y de reflexiones, John admitió que, curiosamente, nunca se había quemado en su vida. Por sí sola, esa admisión podría haber sido considerada un poco extraña, pero aún así aceptable. Al fin y al cabo, estaba dentro del ámbito de lo posible. Algunas personas pasan toda su vida sin sufrir quemaduras. Sin embargo, el hecho de que John tomara una alfombra en llamas y no sintiera nada más que un calor suave contaba una historia completamente distinta. Hablé con Hagan el primero e incluso le pedí a John que se reuniera con él para confirmarlo. Fue una prueba bastante extraña. Hagan rodeó al joven, examinó sus rasgos faciales, sus ojos y presionó sus dedos contra el pecho de John, antes de finalmente anunciar su resultado. John era descendiente de Targaryen. La sangre es fuerte en ti, le había dicho Hagan a John, que estaba empezando a comprender y a horrorizarse. Me canta. Esto planteaba la pregunta, ¿quién era la madre? No podía haber sido Elia Martell, ya que no era Targaryen pura. Quizás era la esposa del rey loco. No, eso era demasiado descabellado y completamente imposible, ya que Ned era un joven que luchaba en una guerra en ese momento y nunca había conocido a Rhaella Targaryen. Por razones obvias, tampoco era la chica de la tormenta. ¿Había algún Targaryen desconocido del que John y yo no sabíamos nada? Hagan, por su parte, había arrojado algo de luz sobre la situación. El príncipe Rhaegar, dijo, asintiendo para sí mismo mientras miraba a John una vez más. Sí, ahora que lo pienso, las Emiletets entre ustedes dos son fuertes. Tiene su figura esbelta, puedo verlo en ti. No, dijo John, sacudiendo la cabeza. Imposible. Eddard Stark es mi padre. Quizás, concedió Hagan el Conquistador, sin dejar de dar vueltas alrededor de John. Solo puedo revelarte en qué consiste mi propio conocimiento, joven lobo dragón. Hagan continuó, sin darse cuenta de que John pronunciaba las palabras, dragón lobo, con absoluta incredulidad. Antes y durante la guerra llamada la rebelión de Robert, Rhaegar y su padre, el rey, habían estado obsesionados con la magia y la profecía. Profecía. Por supuesto que era una profecía. Vaya, dije entonces, sacudiendo la cabeza consternado. Allá vamos. No conozco su contenido completo, pero se hizo una predicción sobre un príncipe al que se le prometió que combatiría a las fuerzas de la oscuridad, dijo Hagan lentamente. La profecía también hablaba de que su canción era de hielo y fuego. Ahora bien, esas palabras en particular tenían un significado para mí. Solo había otra persona que había usado esas mismas palabras, el cuervo de tres ojos con el que había hablado mientras estaba en comunión con el árbol del corazón en el bosque de dioses de Invernalia. Sabía que Rhaegar estaba muy interesado en cierta mujer de la familia Stark. Lyanna, continuó Hagan. Tal vez tú seas el resultado. Mi tía Lyanna, dijo John con voz entrecortada, ya que le costaba incluso aceptar la idea. Fue secuestrada por Rhaegar. Eso es lo que todos dicen. No había forma de que ella hubiera permitido.
Raegar fue inestable en sus últimos días, dijo Agan con dulzura, pero sin concesiones. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir esa profecía, incluso si ella no lo estaba. Jon cerró la boca y sacudió la cabeza, luciendo aún más furioso por las revelaciones y el giro repentino que había tomado su vida ahora. Como era de esperar, terminó respondiendo escondiéndose y no inscribiéndose en ninguna de las competiciones del torneo, para confusión de su familia inmediata y sus amigos, excepto yo. De ahí la pequeña obra que estaba preparando para todos. Dudaba que el rey Robert, todos los Targaryen deben morir, Baratheon apreciara que se le lanzara esa noticia en la cara, era mejor mantener a todos sospechosos. Miré a algunos hombres a caballo que habían venido con nosotros, y hacia la espada desafilada que había recogido de antemano, Erebe se encogió y se fue en uno de mis bolsillos. El combate cuerpo a cuerpo requería que tuvieras una espada desafilada para no matar a toda la competencia. Aún así, ocurrieron accidentes y algunas personas murieron, pero, con las cuchillas desafiladas, las fatalidades se minimizaron. La voz del rey captó toda nuestra atención cuando comenzó a saludar a los señores, damas y todos aquellos que lograron llegar hasta aquí. Este torneo es en honor a que Ned Stark se haya convertido en mi asistente. Hizo un gesto grandilocuente hacia el hombre en cuestión, que parecía ocupado tratando de evitar la mirada de todos. Junto a él, Sansa y Arya estaban sentadas, saludándonos a mí y a Jory a mi lado. Le devolvimos el saludo con una sonrisa. La pelea es la primera, gritó innecesariamente, pero pareció animar a la multitud en las gradas, que vitoreó. Sentí que se me aceleraba el pulso, como antes de cualquier partido de Quidditch o de una buena pelea. Luchad por el honor de vuestras familias, o más bien por el dinero que implica. Mucha gente se rió de esto. Lo más importante de todo es que luchéis bien por vuestro rey. Los cuernos sonaron cuando todos tomamos nuestras posiciones en el borde del gran campo circular. Cuando los cuernos sonaran nuevamente, se suponía que debíamos correr 20 pasos hacia el centro del círculo, momento en el cual todos nos atacaríamos. Me tomé el tiempo de mirar a mi alrededor y ver quién había venido realmente a participar en esta pelea. Teris con su túnica y armadura sacerdotal, con su espada llameante. Jeje, qué bien. Sí, Jory sonrió, mirando en la misma dirección que yo. Recuerdo esa escena cuando asaltamos el castillo de Paik. Teres fue el primero en llegar con esa espada suya. Lo recordaré hasta el día de mi muerte. Gruñí en respuesta, mirando a los demás. Había algunos jinetes a caballo, algunos con espadas dobles, algunos con espadas grandes y un hombre gigante. No era tan alto como Hagrid, pero yo habría dicho que el hombre medía 8 pies de alto, era corpulento e imponente con su armadura pesada, y manejaba una gran espada fácilmente en una mano. OMS, los cuernos sonaron por segunda vez, lo que marcó el comienzo de la pelea. No tuve tiempo de seguir preguntándome, ya que todos corrimos hacia el centro de la arena. Gritos, gruñidos y el sonido de espadas chocando estallaron a mi alrededor mientras me agachaba para esquivar una estecade, agarraba el brazo del agresor y usaba el impulso de su propia estecade para arrojarlo contra un hombre que había estado intentando acercarse sigilosamente a mí. Los dos volaron hacia atrás, enredándose entre sí y chocando contra un pequeño grupo de personas que intercambiaban golpes a un ritmo rápido, derribándolos y provocando risas en la multitud. Otro hombre vino, cortando a diestra y siniestra, pero yo aparté su espada con desprecio antes de asestarle un uppercut en el mentón, dejándolo inconsciente al instante. Escuché un grito y miré a mi alrededor para ver un destello de Jory derribando a un caballero montado con unos pocos golpes antes de que me rodearan hombres que vestían los colores de Lannister y se abalanzaran sobre mí todos a la vez. Sonreí y envainé mi espada, respondiendo a su ataque con la mía. La mejor manera de romper un envoltorio es atravesarlo. Un rayo se apoderó de mis músculos y vías nerviosas por todo mi cuerpo, y usé la energía para acelerar aún más. Intentaron bloquear mi camino enviando hombres desde afuera para reforzar el lugar del que estaba tratando de escapar, pero no les sirvió de nada. Atravesé su línea, desviándome para evitar un golpe de una daga de aspecto bastante afilado que uno de los hombres a los que no había abordado había sacado. Un intento de asesinato en el marco de un combate cuerpo a cuerpo tenía sentido. Podían simplemente afirmar que había muerto en medio de toda la confusión. Le devolví el ataque al hombre continuando mi giro para lanzar una patada giratoria que conectó con el hombro del hombre, rompiéndole el hueso y enviándolo a volar al medio de otra pelea en el combate cuerpo a cuerpo, lo que le valió algunos cortes profundos y dolorosos antes de caer en la tierra de la inconsciencia. ¿Qué más tienes?
Grité desafiante mientras bloqueaba un corte de espada con mi brazo derecho, antes de agarrarlo y tirar al atacante hacia adelante, otro lacayo Lannister, y asestarle un puñetazo circular en la cara, dejándolo caer como un saco de petates. El envolvimiento de los Lannister se rompió repentinamente cuando un trío de caballeros montados atravesó el resto de su línea y se vieron obligados a defenderse de los atacantes que venían por detrás de ellos. Jeje, me permití una sonrisa burlona antes de empezar a despachar a cada uno de los hombres Lannister. Puede que esto haya sido un combate cuerpo a cuerpo, pero estos tipos tenían que pagar. Está bien, Laxcale. Escuché la voz de Teres desde un costado mientras chocaba espadas con un hombre Lannister y le daba un codazo en la cara. Vi el envoltorio y convencí a algunos de los viejos para que lo abrieran. Le devolví la sonrisa mientras agarraba una espada a mitad de camino y empujaba con fuerza, estrellando su pomo contra el rostro de mi atacante, quien cayó con un fuerte gemido de dolor que se unió a los gritos generales de batalla y a los aplausos de la multitud. Muchas gracias. Acabamos con otros 3 antes de separarnos para unirnos al resto de la refriega. El relámpago en mí se retorcía y rugía mientras absorbía el ruido, los olores y las vistas, esquivando un golpe lateral y rodando hacia adelante para evitar la siguiente embestida, antes de girar y arremeter con una patada que hizo caer a mi atacante. Un puñetazo en la cabeza y el atacante se desmayó. Rápidamente me sacudí el polvo y evalué mi situación actual y los alrededores. Estaba un poco sucio y tenía algunos rasguños, pero por lo demás estaba perfectamente. Pude ver a Teres destrozando a unos cuantos hombres dornienses con su espada llameante, burlándose y riéndose mientras lo hacía. Cerca de allí, el hombre gigantesco estaba aplastando a la gente como si estuvieran hechos de papel higiénico mojado. Comencé a abrirme paso hacia ellos dos, casi sin darme cuenta, abriéndome paso a puñetazos, patadas y codazos en medio de la estridente pelea que había estallado entre todos nosotros. Un hombre corpulento me agarró por detrás e intentó levantarme en lo que pensé que iba a ser un suplex, pero ni siquiera lo dejé llegar tan lejos. Su intento fracasó, ya que una corriente continua de codazos cargados de relámpagos en la cara parecieron disuadirlo de sus nociones, o de su conciencia, en realidad. A mí se me unió Yori, que parecía un poco desgastado, pero todavía podía moverse con facilidad. ¿Me haces un favor?, pregunté mientras bloqueaba un golpe de espada que venía de la espalda de Yori, antes de darle un rodillazo en el estómago al agresor, lo que hizo que cayera de rodillas y vomitara sin control. ¡Qué asco! Nos alejamos rápidamente. Yori paró un corte diagonal hacia la izquierda y se colocó ágilmente de modo que su pie llegara frente al de su atacante, haciéndolo tropezar. Además, con un empujón, el hombre se encontró en una trayectoria de colisión con mi tendedero, que lo envió a la implacable tierra, con todo su cuerpo con espasmos por el impacto antes de caer en la oscuridad. ¿Qué es lo que te gustaría?, preguntó Yori. Porque estoy en esto para ganar dinero. Oh, está bien. Me reí mientras agarraba una espada corta con mi mano derecha escamada y se la arranqué de la mano a mi atacante, antes de golpearlo en la cara y señalar al gigante que seguía destrozando a los luchadores a su alrededor con facilidad. ¿Quiero pelear con el grandullón, Gregor Clegane?, preguntó Yori, algo sorprendido. ¿Quieres luchar contra la montaña en persona? Entonces, esta era la montaña que cabalgaba, el perro rabioso de Lord Lannister. El hombre que violó a la princesa Martell después de matar a sus hijos. El hombre que supuestamente empujó la cara de su hermano contra una hoguera, desfigurándolo para siempre. La frivolidad y la diversión que había estado sintiendo fueron reemplazadas por desprecio y desdén, y una buena dosis de ira. Sí, dije con sencillez, sacando finalmente la espada roma que me habían proporcionado. Es mío. Está bien. Yori no discutió. No te molestaré con el resto y trataré de no interferir en tu pelea. Sonreí levemente, antes de volverme sombrío una vez más y blandir mi espada en dirección a Gregor. Gracias, capitán. No esperé su respuesta mientras atravesaba a los hombres, de izquierda a derecha, estrellando la parte plana de la hoja contra la parte posterior de sus cabezas, lo que los aturdía por unos momentos, o incluso los dejaba completamente inconscientes. No estaba apuntando con precisión a mis golpes, más bien, estaba golpeando con fuerza el área general antes de seguir adelante. Escuché los gritos de Yori detrás de mí mientras esquivaba un ataque sorpresa y me encontré cara a cara con el puño de la montaña. Empujé su puño, lo que me permitió minimizar el daño que estaba a punto de infligirme, pero, insatisfecho, Gregor cortó horizontalmente con su gran espada, en un intento de separar mi cabeza de mis hombros.
Me las arreglé para pasar por debajo de él sin problemas, aunque sentí la vibración del aire a mi alrededor, una señal de la verdadera fuerza del hombre. De ahí deduje que este hombre no se había contenido en absoluto durante toda esta pelea. Gregor sabía que los hombres que lo rodeaban eran más pequeños, más débiles y menos resistentes que él, así que utilizó toda su fuerza contra ellos. Tan desesperado estaba por conseguir el dinero de la refriega. La última vez que lo comprobé, era el jefe de la casa Clegane, una casa que era bastante rica gracias a la ayuda de la casa Lannister. ¿Fue la gloria y el reconocimiento? Él también los tenía. Quizás le encantaba tanto pelear que nunca se contuvo. Tenía sentido. Probablemente por eso lo llamaban perro rabioso, para empezar. De todos modos, si él no se contenía, supongo que yo tampoco debería hacerlo, al menos no contra un violador y asesino de niños. Quítate del camino, enano. El hombre gruñó irritado mientras intentaba asestarme un tajo en diagonal desde la cadera hasta la clavícula. Un ataque tan lento que simplemente me hice a un lado para evitarlo. Dije que te muevas. No lo creo, Clegane, dije con ligereza mientras bailaba alrededor de los ataques del hombre. El relámpago que recorría mis nervios aumentaba tanto mi percepción que parecía como si el hombre se moviera a la velocidad de un caracol particularmente veloz. Deja de correr, maldita sea. Gregor se enojó y sus golpes se volvieron salvajes y frenéticos mientras intentaba cada vez más matarme, aunque no encontraba terreno. Lo acribillé a puñetazos en las costillas, el estómago y la entrepierna cada vez que se estiraba demasiado. Cada vez que él se extralimitaba, yo estrellaba mi espada desafilada contra su brazo blindado, abollándolo y lastimando al hombre que estaba debajo, lo que lo enfurecía aún más. Me di cuenta de que el sonido de la batalla que nos rodeaba se había detenido, mientras que el resto de la refriega simplemente observaba cómo se desarrollaba la batalla. La multitud, por otro lado, parecía estar vitoreando, más fuerte que nunca, el enfrentamiento que estaban presenciando. Adolescente contra titán, hormiga contra gigante, David contra Goliat. La mayoría de ellos parecían creer que la montaña ganaría, como siempre hacía contra oponentes pequeños. No podían penetrar su armadura, mientras que él podía simplemente resistir sus golpes hasta que se cansaran y fueran, entonces, vulnerables a sus ataques lentos. Pero algunos, como el rey Roberto, como Ned Stark, como cierto Lord Comandante de la Guardia Real de pelo blanco, tenían otras ideas. Después de verme despachar al Matarreyes y a Selmy con relativa facilidad, la gente que estaba al tanto tuvo una idea de lo que iba a pasar ahora. Muy bien, Clegane. Me agaché para pasar por debajo de su espada, agarré su mano extendida y lo empujé hacia adelante contra mi pie extendido, lo hice tropezar y lo envié de cara al suelo. Salté hacia atrás para esquivar el salvaje agarre que hizo mientras se levantaba de nuevo, escupiendo arena y grava mientras cargaba contra mí una vez más. Esquivar, parar, bloquear, parar, esquivar. Casi le atrapas, pero no del todo. Cállate, rugió Clegane, furioso más allá de toda medida. ¿Qué pasa, Clegane? Me reí con desdén mientras retrocedía para esquivar un tajo que me cortaba verticalmente en dos. ¿No puedes seguirles el ritmo a los grandes? Rugió de nuevo y se abalanzó sobre mí, aunque lo evité fácilmente saltando a un lado. ¿Qué? ¿Solo se puede ganar una pelea cuando se matan bebés y madres indefensas? Sonreí, aunque ya no había humor en mi voz. Espera, déjame hacerte un favor. Me quedé quieto, sostuve mi espada en alto en el aire, antes de clavarla en la tierra a mi lado. La multitud se quedó sin aliento, se burló y se mofó de mi gesto extremadamente arrogante, mientras que el propio Clegane se enojó aún más, aunque esperó a que dijera lo que estaba a punto de decir. No tengo espada, ¿lo ves? Sonreí de una manera que me pareció indulgente. Quiero decir, no sé qué más puedo hacer para que esta pelea sea más fácil para ti. Parece que necesitas todas las ventajas que puedas conseguir. ¿Quién diría que la montaña era tan terriblemente débil? Eso pareció funcionar, ya que la montaña se abalanzó sobre mí como el perro rabioso que se suponía que era, cortando con furia su gran espada. Escuché a algunas mujeres gritar de horror al ver eso y reprimí una sonrisa burlona, mientras respondía manteniéndome firme y simplemente levantando mi brazo derecho para interceptarlo. Se escuchó un fuerte sonido metálico cuando su espada chocó contra mis escamas, enviando chispas, pero eso fue todo. Había detenido su espada con mi brazo. Demasiado sorprendido para procesar lo que acababa de suceder, y mucho menos reaccionar, la montaña ni siquiera pudo defenderse contra el puño descomponedor cargado con rayo que se estrelló contra su barbilla,
destrozando los huesos e impartiendo suficiente fuerza e impulso para enviarlo volando unos cuantos pies hacia atrás, mientras también licuaba su cerebro. Cuando el hombre enorme se estrelló contra el suelo con un ruido sordo y los rugidos de la multitud alcanzaron al resto de los participantes de la pelea, Gregor Clegane, la montaña que cabalgaba, estaba con muerte cerebral. Y entonces la multitud estalló. Bueno, hasta aquí el capítulo y disculpen la tardanza, la escuela y el trabajo me han estado mantener algo ocupado, pero espero que la siguiente semana todo el ritmo vuelva a la normalidad. Suscríbanse, denle like y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.